Una niña pobre pagó el pasaje de autobús de un millonario con sus últimas monedas. Lo que hizo después sorprendió a todos. Antes de empezar la historia, deja un comentario y dinos desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta de la historia. William Stone conducía por las calles de la ciudad, absorto en sus responsabilidades del día siguiente. Pero, en un momento de distracción, giró hacia una calle estrecha y desierta. Antes de que pudiera salir, un grupo de ladrones ya había rodeado su vehículo, obligándolo a bajarse con las manos en alto. Minutos después, estaba parado en la acera. Sin coche, sin teléfono, sin cartera. Su corazón seguía latiendo con fuerza mientras intentaba ordenar sus pensamientos, pero la realidad era clara, no tenía forma de llegar a casa. Respirando hondo, empezó a caminar hacia la avenida principal. No había taxis disponibles, y sin teléfono, no podía llamar a un conductor privado. Su única opción era tomar el autobús. A unas cuadras de distancia, Julia esperaba en la parada. Había sido un día largo y agotador. Su turno en el restaurante había sido uno de los más ajetreados de la semana, y lo único que quería era llegar a casa y descansar. Llegó el autobús y Julia subió rápidamente, contando las pocas monedas que le quedaban antes de entregárselas al conductor. Caminó hacia atrás y se sentó junto a la ventana, cerrando los ojos un momento. Pero algo le llamó la atención. Ya se lo dije, señor, sin dinero no hay viaje. Abrió los ojos y miró hacia la parte delantera del autobús. El conductor hablaba con impaciencia con un hombre que estaba en la puerta. Parecía nervioso, con la ropa desaliñada, como si hubiera pasado por algo difícil. Me robaron, se llevaron todo, mi coche, mi cartera, mi teléfono. Solo necesito llegar a casa, dijo, intentando mantener la calma, pero la frustración se notaba en su voz. El conductor se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Todos los días, alguien cuenta esa historia. Sin dinero, no hay viaje. William cerró los ojos un momento y respiró hondo. Nunca se había encontrado en una situación así. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con una simple llamada o una tarjeta de crédito, pero ahora no tenía salida. Fue entonces cuando Julia se puso de pie. Le pagaré el pasaje. El autobús se quedó en silencio. William levantó la vista, sorprendido. No esperaba que nadie interviniera, y menos un desconocido. Sus miradas se cruzaron un instante, y él vio que ella no dudaba ni esperaba nada a cambio. Solo quería ayudar. No tienes que hacer eso, murmuró, incómodo. Ya lo hice, mejor sube antes de que cambie de opinión, respondió ella simplemente, entregándole el dinero al conductor. Sin otra opción, William aceptó. Subió y encontró un asiento unas filas más adelante. Cuando el autobús reanudó su marcha, miró hacia atrás discretamente. ¿Quién era esa chica? Estaba acostumbrado a un mundo donde casi todo tenía motivos ocultos. Pero esta desconocida no sabía quién era. No intentaba impresionarlo ni obtener nada a cambio. Ella simplemente había ayudado porque quería. Y por mucho que lo intentara, William no podía dejar de pensar en ello. Cuando el autobús llegó a la parada de Julia, ella se levantó tranquilamente y caminó hacia la puerta. William sintió un repentino impulso de agradecerle. Oye, la llamó, haciéndola girar. Ella lo miró con cierta curiosidad, sin esperar nada. Gracias, no tienes idea de cuánto me ayudaste hoy. Julia sonrió levemente. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Y entonces, antes de que pudiera decir nada más, ella bajó del autobús y desapareció en la noche. William se quedó allí sentado, mirando por la ventana como las puertas del autobús se cerraban lentamente. Ni siquiera sabía su nombre. Pero una cosa era segura, no olvidaría a esa chica en mucho tiempo. El autobús continuó su ruta por la ciudad iluminada, pero William seguía mirando por la ventana, aún absorto en lo sucedido. Era surrealista. Él, uno de los hombres más ricos de la ciudad, acababa de recibir ayuda de una desconocida que, a juzgar por su apariencia sencilla y su uniforme de restaurante, probablemente tenía mucho menos que él. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre su rodilla mientras su mente intentaba procesarlo todo. Su orgullo lo incomodaba. Nunca había necesitado que nadie hiciera nada por él. Y ahora, allí estaba,
sentado en un autobús, solo con la ropa que llevaba puesta y un favor que jamás esperó necesitar. Julia, en cambio, ya había seguido adelante. Para ella, el gesto no había significado nada especial, solo un simple acto de bondad. Había pasado por suficientes dificultades como para saber que, a veces, un pequeño gesto podía marcar la diferencia. Al acercarse el autobús a su parada, tiró del cable de la señal y se levantó. Con paso firme, caminó hacia la puerta, sin percatarse de que William seguía observándola. En cuanto se bajó, él apartó la mirada, inquieto por lo mucho que le había afectado esa breve interacción. Siguiente parada, el centro. El conductor anunció. William dejó escapar un largo suspiro. Cuando el autobús llegó a su destino, se bajó y caminó por las calles que conocía. Su edificio estaba a solo unas cuadras, una imponente estructura de cristal que contrastaba marcadamente con la simplicidad del transporte público. El camino hasta la entrada se sentía extraño. Se sentía fuera de lugar. Sin coche. Sin teléfono. Nada. El portero arqueó las cejas al verlo acercarse. «Señor Stone. ¿Está todo bien?» William forzó una pequeña sonrisa. «Solo fue un mal día, James. ¿Me dejas entrar?» El hombre asintió, aún con cara de desconcierto, pero no hizo preguntas. En cuanto William entró en su lujoso ático, se dejó caer en el sofá y cerró los ojos un instante. Todo parecía tan lejano ahora. Su rutina. Su trabajo. El mundo superficial en el que vivía. Pero lo que más le molestaba era que no podía dejar de pensar en esa chica. Al día siguiente, Julia salió de casa para otro día de trabajo. La pequeña casa que compartía con su madre estaba en un barrio sencillo pero acogedor. Desde que falleció su padre, había hecho todo lo posible para ayudar con los gastos, equilibrando su tiempo entre la escuela y su trabajo en el restaurante. Caminó por las calles concurridas hasta la parada del autobús, como todos los días. Al llegar, se apoyó en el poste y esperó pacientemente, disfrutando de esos pocos minutos de silencio antes de otro largo día. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, William se despertó con un solo pensamiento en mente: encontrar a esa chica. Fue una idea impulsiva, pero algo en su interior lo impulsó a hacerlo. Quizás era curiosidad, o quizás algo más profundo, pero sabía que tenía que volver a verla. James lo llamó al pasar por el vestíbulo. El portero, todavía sorprendido por cómo había llegado William la noche anterior, lo miró con respeto. «Sí, señor. Necesito que me encuentre algo. Quiero saber dónde hay un restaurante cerca de esa línea de autobús que pasa por el centro». James parpadeó sorprendido. «¿Alguna en específico?» William dudó un momento. No sabía su nombre, pero recordaba el uniforme. Debía ser uno en el que los empleados usan uniformes azules. El portero asintió. «Encontraré esa información para usted, señor». William le dio las gracias y se fue, sintiendo que estaba tomando una decisión que quizá no tuviera sentido. Pero por alguna razón no pudo ignorarlo. Unas horas después, la campanilla del restaurante sonó al entrar William. El lugar era sencillo pero acogedor. El aroma a café recién hecho y pan recién horneado impregnaba el aire. Algunas mesas estaban ocupadas por clientes habituales, y los empleados se movían con rapidez, sirviendo los pedidos. Se acercó al mostrador, mirando discretamente a su alrededor. Y entonces la vio. Julia estaba detrás del mostrador, preparando una bandeja con tazas de café. Llevaba el pelo recogido en una coleta y sus ojos brillaban con intensidad mientras trabajaba. William se encontró sonriendo sin darse cuenta. Se acercó un poco más, esperando a que ella lo notara. Pero Julia estaba tan concentrada que tardó un momento en levantar la vista. Al hacerlo, parpadeó sorprendida. «Tú», murmuró. Él ladeó ligeramente la cabeza, divertido por su reacción. «¿Yo? ¿Qué haces aquí?» «Vine a saldar mi deuda». Julia frunció el ceño, confundida. «¿Qué deuda?» William apoyó los brazos en el mostrador. «Me pagaste el billete de autobús ayer. Creo que es justo devolverte el favor». Soltó una risita, negando con la cabeza. «No era nada. No tienes que hacer eso». Arqueó una ceja.
Entonces al menos déjame invitarte a un café. Julia dudó, pero finalmente se encogió de hombros. Si así es como quieres saldar tu deuda, de acuerdo. Sirvió el café y puso la taza delante de él. William sujetó el asa con calma, observándola mientras daba el primer sorbo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años. Y además de trabajar, ¿qué haces? Julia lo miró con recelo. ¿Por qué quieres saberlo? William sonrió levemente. Porque tengo curiosidad. Lo pensó un momento antes de responder. Estudio administración de empresas por la noche. Quiero abrir mi propia panadería algún día. William levantó una ceja, impresionado. Es increíble. Ella se encogió de hombros. Es solo un sueño por ahora, pero lo haré realidad. Él sonrió, admirando su determinación. Creo en ti. Julia rió suavemente. ¿Cómo puedes creer eso? Me conociste ayer. Tomó otro sorbo de café antes de responder. A algunas personas las reconoces al instante. Ella frunció el ceño, sin saber muy bien cómo interpretarlo. Pero antes de que pudiera responder, un compañero la llamó y tuvo que apartarse para atender a otro cliente. William estaba sentado allí, observándola desde lejos. No podía explicar por qué, pero le gustaba estar allí. Le gustaba su forma de hablar, la naturalidad con la que lo manejaba todo. Era algo nuevo para él, algo que, por primera vez en mucho tiempo, parecía real. El timbre volvió a sonar cuando William entró al restaurante por segunda vez esa semana. El ambiente era el mismo que en su última visita, café recién hecho, pan caliente recién salido del horno y el constante bullicio de los clientes. Pero para él, algo era diferente esta vez. Quizás era Julia. Se sentó en uno de los taburetes de la barra, observándola trabajar. A diferencia de la primera vez, ella parecía más consciente de su presencia. ¿Volviste para saldar otra deuda?, preguntó Julia, sirviéndole un café sin que él tuviera que pedírselo. William sonrió. Quizás. Pero esta vez, lo pagaré yo mismo. Arqueó una ceja y se cruzó de brazos. ¡Qué bien! Estaba empezando a preocuparme por tener que ayudarte otra vez. Se rió suavemente. No lo dudo, pero para que lo sepas, hoy vine preparado. Julia simplemente negó con la cabeza y volvió al trabajo. El lugar estaba lleno, y William se tomó el tiempo de observarla desde lejos. Había algo cautivador en su forma de moverse detrás del mostrador, rápida, concentrada, siempre saludando a los clientes con una sutil sonrisa. Pero cuando el bullicio finalmente disminuyó y la situación se calmó, se apoyó en el mostrador y lo miró con curiosidad. ¿Y a qué te dedicas? Dudó un momento. La verdadera respuesta podría cambiar por completo la forma en que ella lo veía. Pero en lugar de mentir, eligió la versión más simple de la verdad. Trabajo en el sector hotelero. Julia asintió, pensativa. Así que por eso fuiste tan observador con el café la última vez. William sonrió. Quizás. Tal vez. Tal vez. Lo estudió por un momento como si intentara descifrar algo. ¿Y por qué elegiste ese campo? Respiró hondo, pasando el dedo por el borde de la taza antes de responder. Porque era el camino más fácil. Julia frunció el ceño. ¿Fácil? Dirigir hoteles no suena fácil. No me malinterpretes. Sonrió levemente. Pero cuando naces en una familia que ya tiene un imperio, algunas decisiones se toman por ti incluso antes de tener la oportunidad de elegir. Ella lo observó atentamente, pero no insistió. No era difícil ver que su respuesta contenía algo más de lo que dejaba entrever. ¿Y tú? William cambió de tema. ¿Sigues pensando en esa panadería? Sus ojos se iluminaron al instante ante la pregunta. Siempre. Es mi mayor sueño. ¿Y qué te lo impide? Julia soltó una breve carcajada. Dinero. Tiempo. Circunstancias. ¿Elige? No pareces alguien que se rinda fácilmente. Sonrió. No lo soy. Pero a veces, el camino es más largo de lo que nos gustaría. William asintió. Entendió perfectamente lo que quería decir.
Antes de que pudieran continuar la conversación, una compañera de Julia se acercó corriendo. «Julia, puedes tomar el pedido en la mesa 3». Asintió rápidamente y se marchó, dejando a William solo en el mostrador. Él se quedó allí sentado observándola interactuar con los clientes, charlar con sus compañeros, moverse con una naturalidad que parecía natural. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a gusto. Como si hubiera encontrado un lugar donde simplemente podía existir, sin presiones, sin pretensiones. Y le gustaba esa sensación. Cuando terminó su café, llamó a un empleado para que pagara. Antes de irse, dejó una generosa propina y miró a Julia por última vez. Ella seguía ocupada, pero al salir, sintió que su mirada lo seguía. Sonrió para sí mismo al salir. Sin duda volvería. Los días siguientes siguieron una rutina familiar. Todas las mañanas, William pasaba por el restaurante a la misma hora, pidiendo siempre café. Al principio, Julia fingió no darse cuenta, pero no tardó en darse cuenta de que su presencia se había convertido en parte de la rutina. Siempre entablaba conversación, y poco a poco, sus intercambios se volvieron más naturales. Julia se acostumbró a él y, sin darse cuenta, empezó a desear verlo entrar por la puerta cada mañana. Un día, mientras esperaba su café, William se apoyó en el mostrador y le preguntó, ¿tiene un minuto? Ella lo miró con recelo. Depende. Quiero enseñarte algo. Julia dudó, pero la curiosidad la venció. Está bien. William sacó su teléfono y abrió una foto. Giró la pantalla hacia ella, revelando la elegante fachada de un hotel frente al mar. Este es uno de los hoteles de mi familia. Parpadeó sorprendida. ¿Es tuyo? Técnicamente, soy su heredero. Pero sí, ayudo a administrarlo. Julia estudió la foto un momento. Suena increíble. Sonrió. Y tiene una cafetería dentro. Eso lo hace aún más interesante. Se rió. Sabía que dirías eso. Julia le devolvió el teléfono y se cruzó de brazos. Debes estar acostumbrado a lugares así, ¿verdad? William se encogió de hombros. Crecí rodeada de ese mundo. Pero últimamente, me he dado cuenta de que el lujo no lo es todo. Arqueó una ceja. ¿Por qué? Guardó silencio un momento antes de responder. Porque a veces, lo más valioso se encuentra en los lugares más sencillos. Julia no supo qué responder. Había algo en la forma en que lo dijo que la sentía diferente, más profunda. Antes de que pudiera decir nada, el restaurante se llenó de nuevo y tuvo que volver al trabajo. Pero esa mañana, por primera vez, sintió que había algo en William que no entendía del todo. Y por alguna razón, quería averiguarlo. Más tarde, cuando el restaurante cerró, Julia salió y caminó hacia la parada del autobús. Había sido un día largo, pero algo en su interior se sentía diferente. No estaba segura de qué era. Al llegar a la parada, se apoyó en el poste y cerró los ojos un momento. ¿Ya los había cerrado? Abrió los ojos rápidamente, sorprendida de ver a William allí, apoyado en un vagón que claramente no era el mismo de la noche anterior. ¿Qué haces aquí? Sonrió. Pensé en llevarte a casa esta noche. Julia se cruzó de brazos, escéptica. ¿Intentando saldar otra deuda? Quizás. Se mordió el labio, observándolo un momento. Finalmente, suspiró y abrió la puerta del coche. William sonrió al subirse al volante. Mientras conducía, Julia lo miró. Algo le decía que William no era un cliente más. Y por primera vez, se preguntó cuál era su verdadera historia. Juguemos un pequeño juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Mientras William conducía por las brillantes calles de la ciudad, Julia miró por la ventana, observando el reflejo de las farolas en el cristal. El viaje fue tranquilo, pero no incómodo. Al contrario, había algo intrigante en el momento. ¿Por qué siento que debería haber rechazado este viaje?, preguntó, rompiendo el silencio. William sonrió con suficiencia, sin apartar la vista de la carretera. ¿Por qué no soy un completo desconocido? Exactamente. Ella se cruzó de brazos, fingiendo seriedad.
Podría ser un maníaco. Se rió, negando con la cabeza. Bueno, si lo fuera, creo que ya habría demostrado mis intenciones. ¿Cierto? Julia soltó una risita. Pero aún no he decidido si confío en ti. ¿Y cómo piensas averiguarlo? Fingió pensar. Supongo que necesitaré unas semanas de observación. ¿Semanas? Parece mucho tiempo. Confiar en alguien no se consigue de la noche a la mañana. William asintió levemente. Me parece bien. El coche giró hacia una calle más tranquila y Julia se dio cuenta de que se acercaban a su casa. Eso la hizo pensar en William. Siempre parecía tan tranquilo, pero nunca hablaba mucho de sí mismo. ¿Y tú? Preguntó ella, mirándolo. ¿Dónde vives? William dudó un instante, pero mantuvo la sonrisa. En el centro. Vaya. Así que probablemente sea uno de esos edificios elegantes que veo cuando tomo el autobús. Quizás. Entrecerró los ojos. Te gusta dar respuestas vagas, ¿verdad? Solo me gusta mantener un poco de misterio, dijo Julia riendo suavemente. Bueno, espero que no sea un secreto oscuro. Nada oscuro. Solo un poco aburrido, frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso? William respiró hondo, como si eligiera sus palabras con cuidado. Creo que pasé demasiado tiempo siguiendo un guión establecido, haciendo lo que se esperaba de mí. Ella no entendía bien a qué se refería, pero se dio cuenta de que era sincero. Quizás sea hora de cambiar el guión. Sonrió. Quizás. El coche finalmente se detuvo frente a la modesta casa de Julia. Se desabrochó el cinturón y se giró hacia él. Gracias por traerme. De nada. Abrió la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Te veré mañana? William arqueó una ceja. ¿En el restaurante? ¿Dónde más? Sonrió. Sí, nos vemos mañana. Julia asintió y salió del coche, cerrando la puerta. Al subir los escalones del porche, sintió una leve sonrisa en sus labios. A la mañana siguiente, William apareció en el restaurante como siempre. Sonó el timbre al entrar y Julia miró por encima del hombro, esperando verlo allí. Eres un hombre de palabra. Siempre. Se sentó en la barra. Y hoy, estoy lista para probar algo diferente. Se cruzó de brazos, divertida. Aventurándose en el mundo de las opciones de café, sí, ¿qué recomienda? Julia ladeó la cabeza, observándolo un momento antes de tomar una taza y preparar algo. Pareces de los que necesitan algo fuerte, pero no amargo. ¿Fue un cumplido o un insulto? Solo una observación. Ella puso la taza delante de él. Pruébalo. William dio un sorbo, saboreando el suave pero intenso sabor del café. Bien, lo sé. Ella sonrió, satisfecha, y volvió a trabajar. Mientras tanto, William observaba a su alrededor. Le gustaba el lugar. Le gustaba la energía de Julia, su forma de interactuar con los clientes e incluso su sencilla rutina. Algo tan diferente del mundo al que estaba acostumbrado. Sin embargo, a medida que pasaban los días y pasaba más tiempo en el restaurante, Julia empezó a notar pequeños detalles que la despertaban. William nunca mencionó exactamente dónde trabajaba. Solo dijo que se dedicaba a la hostelería, pero no dio detalles. Además, tenía hábitos refinados, su forma de sostener la taza, su forma de analizar los sabores, su forma de hablar de viajes y lugares que no eran precisamente accesibles para cualquiera. Julia empezó a preguntarse quién era en realidad. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, decidió preguntar. «Nunca me dijiste el nombre de tu hotel». William la miró un momento antes de responder. «No creo que importe». Ah, ¿así que es un secreto? Sonrió levemente. Quizás. Julia se cruzó de brazos. Te gusta mucho mantener un aire de misterio, ¿eh? Digamos que me gusta evitar ciertos juicios. Frunció el ceño. ¿Qué clase de juicios? William dejó escapar un pequeño suspiro. De esos que hacen que la gente te trate de forma diferente una vez que descubren quién eres. Julia estudió su respuesta. Algo le pareció extraño. Pero antes de que pudiera presionarlo más, entró un cliente,
captando su atención. William la observó mientras volvía al trabajo, sintiendo una ligera opresión en el pecho. Sabía que tarde o temprano, Julia descubriría la verdad, y temía que, cuando eso sucediera, todo entre ellos cambiaría. Esa noche, Julia iba camino a casa cuando algo le llamó la atención. Mientras caminaba por la acera, vio un coche de lujo aparcado en una calle lateral. ¿Y quién salía de ahí? William. No la vio. Estaba distraído, hablando con un hombre de traje que parecía muy serio. Julia dejó de observar desde lejos. Algo en esa escena le resultaba extraño. El William que ella conocía tomaba el autobús, hablaba con sencillez y siempre decía que su vida era aburrida. ¿Pero este William? Vestía impecablemente, rodeado de un aire de sofisticación. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿No era quien decía ser? Tragando saliva con dificultad, decidió que tenía que averiguar la verdad. Y por primera vez, se preguntó si se había equivocado al confiar en él. Julia intentó ignorar la inquietud que crecía en su interior desde que vio a William en aquella calle, bajando de un coche de lujo. Había algo en él que no encajaba del todo con la imagen que intentaba proyectar. Hablaba con sencillez, parecía un hombre común y corriente, pero pequeños detalles empezaban a sugerir lo contrario. Durante los días siguientes, intentó actuar con normalidad, pero la duda no la abandonó. ¿Quién era William en realidad? Cuando apareció en el restaurante a la mañana siguiente, como de costumbre, Julia lo observó con más atención que nunca. Vestía de forma informal, como siempre, pero tenía una seguridad discreta que no encajaba con alguien que lleva una vida sencilla. «Buenos días», dijo, sentado en la barra. «Buenos días», respondió Julia, manteniendo un tono neutral mientras le preparaba el café. «Pareces más serio hoy». Levantó la vista, pensando en algunas cosas. «Cosas buenas», se encogió de hombros, «aún no lo he decidido». William ladeó la cabeza, observándola un momento. «¿Puedo ayudar?», Julia dudó antes de preguntar. Me dijiste que trabajas en el sector hotelero, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se llama el hotel donde trabajas? William sonrió, pero esta vez con una sonrisa diferente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad. Respiró hondo antes de responder. Hoteles Stone. Julia parpadeó un par de veces. Conocía ese nombre. Era una de las cadenas hoteleras más grandes del país. ¿Lujosa? ¿Exclusiva? ¿Care? Un mundo muy lejano al suyo. ¿Tú? Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Trabajas para Hoteles Stone? William asintió. Sí. Ella lo observó un momento, asimilando la idea. ¿Y qué haces ahí exactamente? Dio un sorbo a su café antes de responder. Soy uno de los dueños. El silencio entre ellos duró más de lo que Julia hubiera deseado. Sintió un vuelco en el estómago. Así que eso era todo. No era solo un empleado ni alguien que trabajaba entre bastidores. Era uno de los dueños. William Stone. Ahora todo tenía sentido. Su forma de hablar. Su porte refinado. El coche de lujo que vio la otra noche. Él se lo había ocultado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? William dejó escapar un pequeño suspiro. Porque quería que me conocieras sin que mi apellido influyera en nada. Se mordió el labio inferior, sintiéndose extrañamente inquieta. Eso no cambia quién eres. Él la miró. A mí no me cambia. Pero a mucha gente sí. Julia se cruzó de brazos. ¿Crees que te habría tratado diferente si lo hubiera sabido? Se encogió de hombros. No lo sé. Pero no quería correr ese riesgo. Guardó silencio un momento, intentando procesarlo todo. Tenías razón, dijo finalmente. Esto me hace verte diferente. William la observó atentamente. ¿Qué quieres decir? Julia dejó escapar un suave suspiro. Ahora entiendo por qué algunas cosas nunca tenían sentido. Venías aquí todos los días como si este fuera el único lugar donde tomar café. Pero alguien como tú podía ir a los mejores cafés de la ciudad. William esbozó una leve sonrisa.
¿Y quién dice que este no es uno de los mejores lugares? Parpadeó, sorprendida por su respuesta. ¿De verdad te gusta aquí? Sí. No sabía cómo responder. Antes de que pudieran continuar la conversación, un empleado del restaurante llamó a Julia para que la ayudara con un pedido. Ella asintió y se alejó, pero su mente estaba en otra parte. Más tarde, cuando Julia salió del restaurante, encontró a William apoyado en su coche, esperándola. Se detuvo un momento, cruzándose de brazos. «¿Me sigues?», rió. «Digamos que quería asegurarme de que aceptaras otro viaje». Julia fingió pensarlo. Depende. ¿Seguirás ocultando quién eres realmente? William sonrió. «Prometo ser completamente sincera de ahora en adelante». Ella lo observó unos segundos antes de suspirar y subir al coche. Mientras conducía, William la miraba de vez en cuando. ¿Estás enojada conmigo? Julia soltó una risita. No lo sé. Solo intento entender por qué alguien como tú quiere que lo traten como a un tipo normal. Sin apartar la vista del camino, respondió. Porque a veces ser un tipo común y corriente se siente más real. Ella lo observó un momento. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? William guardó silencio un momento. Estoy intentando descifrarlo. Julia no sabía cómo responder. El resto del viaje fue tranquilo, pero no incómodo. Al llegar a su casa, Julia dudó antes de bajarse del coche. Gracias por el viaje. Cuando quieras. Ella asintió y cerró la puerta. Pero antes de entrar, miró hacia atrás y lo vio sentado allí, observándola. Esa noche, acostada en la cama, Julia se dio cuenta de que algo en su interior empezaba a cambiar. Y, de alguna manera, William formaba parte de ello. Al día siguiente, Julia pasó la mayor parte del tiempo intentando no pensar en William. Tras descubrir que era uno de los dueños de Stone Hotels, todo se complicó. No porque le importara su fortuna, sino porque le inquietaba que se lo hubiera ocultado durante tanto tiempo. Esa noche, al llegar a casa, su madre la notó distraída. ¿Todo bien, cariño? Julia suspiró, sentada a la mesa. ¿Conocía a alguien? Su madre arqueó una ceja. ¿Y eso es malo? No lo sé. No es exactamente quien yo creía. Su madre sonrió, divertida. ¿Te mintió? No exactamente. Solo omitió algunas cosas. ¿Y ahora no sabes si puedes confiar en él? Julia asintió. Su madre le puso una taza de té delante. Cariño, a veces la gente oculta partes de sí misma por miedo a ser juzgada. Quizás solo estaba esperando el momento oportuno para decírtelo. Julia se mordió el labio inferior, pensando. Quizás. Pero aún así, algo dentro de ella seguía sintiéndose intranquilo. A la mañana siguiente, William apareció en el restaurante a la hora de siempre. Julia esperaba verlo. Pero esta vez, algo en él parecía diferente. Había una mirada en sus ojos, casi como si estuviera preocupado. Ella le sirvió el café y se apoyó en la encimera. ¿Está todo bien? Él removió la cuchara en la taza antes de responder. He estado pensando en lo que dijiste ayer. ¿Sobre qué? Sobre ocultar quién soy. Julia se cruzó de brazos, esperando. ¿Y? William respiró hondo. Tenías razón. No debí ocultártelo. Ella parpadeó, sorprendida por su honestidad. No se trata del dinero, William. Es solo que parece que querías ocultar una parte importante de tu vida. Él asintió. Porque a veces, mi vida se siente más como una jaula que cualquier otra cosa. Julia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tomó un sorbo de café antes de continuar. Desde niño, me entrenaron para dirigir la empresa. Nunca tuve otra opción. Cada decisión se tomó por mí. Incluso las personas con las que pasé tiempo fueron elegidas por mi familia. Ella lo estudió con atención. ¿Y nunca quisiste eso? Nunca quise estar rodeada de gente a la que solo le importa el dinero. Julia se quedó callada un momento. Ahora, todo empezaba a tener sentido. ¿Por eso terminaste aquí? William sonrió levemente. Supongo que sí.
Soltó una breve carcajada. ¿Y qué encontraste? La miró, sosteniendo su taza. Algo real. Los ojos de Julia se clavaron en los suyos. No esperaba esa respuesta. Pero algo en su interior se reconfortó con sus palabras. Antes de que pudiera responder, un cliente la llamó. Y tuvo que alejarse. Pero esa conversación se quedó grabada en su mente el resto del día. Más tarde, al terminar su turno, Julia salió y encontró a William apoyado en su coche. Se cruzó de brazos, fingiendo seriedad. Esto se está volviendo una costumbre, ¿sabes? Sonrió. Pensé que ya te habrías acostumbrado. ¿Y si dijera que quiero irme sola a casa hoy? Lo respetaría. Lo miró un momento y luego abrió la puerta del coche. Pero creo que me iré. Sonrió, subió y arrancó el motor. Esta vez, el viaje fue más relajado. El peso de la incertidumbre entre ellos había desaparecido. ¿Quieres desviarte un poco antes de volver a casa? Preguntó William de repente. Julia arqueó una ceja. ¿A dónde? ¡Qué sorpresa! Dudó un segundo, pero luego se encogió de hombros. De acuerdo. William condujo unos minutos hasta llegar a un pequeño parque, suavemente iluminado por farolas antiguas. En el centro, había un mirador y un lago rodeado de bancos de madera. Julia miró a su alrededor, cautivada. Nunca había estado aquí. No mucha gente conoce este lugar. Salieron del coche y caminaron hasta uno de los bancos. Julia se sentó y contempló el lago, donde las luces se reflejaban en el agua. ¿Vienes aquí a menudo? A veces, cuando necesito pensar. Ella lo miró de reojo. ¿Y en qué estás pensando ahora? Él giró la cara hacia ella. Que esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Los ojos de Julia brillaron un instante antes de volver a mirar el lago. El silencio entre ellas no era incómodo. Era un silencio diferente. Un silencio lleno de significado. Cuando William dejó a Julia en casa esa noche, algo entre ellos se sintió diferente. Entró y cerró la puerta, pero se quedó allí un momento, apoyada contra la madera, sintiendo que el corazón le latía demasiado rápido. Afuera, William estaba sentado en su coche, mirando su casa por el retrovisor. Sabía que se estaba enamorando. Pero aún no estaba seguro de estar listo. Y por primera vez, se dio cuenta de que quizá no pudiera controlar lo que sentía. En los días siguientes, Julia intentó ignorar que algo en su interior estaba cambiando. Lo que empezó como curiosidad por William se había intensificado. Pero no quería admitirlo. No quería permitirse sentir algo por alguien que aún parecía un misterio en tantos sentidos. William seguía viniendo al restaurante todas las mañanas. Siempre estaba allí, sentado en la barra, esperando su café. Pero esta vez, Julia lo miraba de otra manera. Ahora que sabía quién era realmente, pequeños detalles empezaban a destacar. Los gestos refinados, la forma en que analizaba todo a su alrededor, la forma en que evitaba ciertas preguntas sobre su vida. Quería confiar en él. Pero una voz interior le decía que aún había algo que desconocía. Entonces, esa tarde, mientras limpiaba las mesas después de comer, oyó un murmullo proveniente del televisor colgado en la pared del restaurante. El empresario William Stone fue visto anoche saliendo de un evento exclusivo en la propiedad familiar del Hotel Stone. Según fuentes, está a punto de asumir la presidencia de la compañía, siguiendo los pasos de su padre. El plato que Julia sostenía en la mano casi se le resbala. Se giró hacia el televisor y sintió un nudo en el estómago. En la pantalla, William estaba impecablemente vestido con un smoking, rodeado de periodistas y ejecutivos. Parecía completamente distinto del hombre que ella conocía. El hombre que decía querer escapar de ese mundo. El hombre que dijo que no quería seguir el camino que su familia le había trazado. Así que todo era mentira, murmuró, sintiendo un gran peso en el pecho. Julia, la llamó una compañera, pero su voz sonaba distante. Julia no respondió. Simplemente agarró su delantal, se lo desató rápidamente y salió del restaurante. Necesitaba respuestas. El camino al hotel se le hizo más largo de lo esperado. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. Al llegar a la entrada, los guardias de seguridad la miraron con recelo.
¿Puedo ayudarle?, preguntó uno de ellos. Vengo a ver a William Stone. El hombre frunció el ceño. El señor Stone está ocupado. Julia sintió que el corazón se le aceleraba de frustración. Entonces dile que Julia está aquí. Me verá. El guardia dudó, pero tomó una radio y murmuró algo. Unos segundos después, recibió una respuesta y asintió, dejándola pasar. Julia entró en el vestíbulo del hotel sintiéndose fuera de lugar. Los suelos relucían, las lámparas de araña eran enormes y la gente a su alrededor parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Y entonces, allí estaba él. William bajó las escaleras, vestido con un traje a medida. Parecía más serio, más frío. En cuanto la vio, abrió un poco los ojos. ¿Julia? ¿Qué haces aquí? Se cruzó de brazos, intentando contener la ira. Debería preguntarte eso. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Te vi en la tele, William. Anoche estuviste en un evento, hablando de hacerte cargo de la empresa de tu familia. Se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un largo suspiro. ¿Julia? Me mentiste. Entrecerró los ojos. Nunca mentí. ¿En serio? Entonces dime, William, ¿qué hacías aquí anoche mientras me decías que no querías este mundo? Guardó silencio unos segundos. No tenía elección. Siempre hay una opción. Respiró hondo, mirándola. No es. Julia sintió una opresión en el pecho. Me hiciste creer que querías algo diferente, que querías algo real. Y lo hago. Pero no es lo que parece. Se acercó y le tomó las manos. Julia, por favor, escúchame. Retiró las manos y dio un paso atrás. Confié en ti, William, y ahora veo que fui ingenua. La miró como si sintiera que la perdía. No te vayas. No pertenezco a este mundo, William. ¿Crees que sí? Dio un paso atrás, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Ya no sé qué creer. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió del hotel. William se quedó en medio del vestíbulo, sintiendo un vacío crecer en su interior. No sabía cómo solucionarlo, pero sabía que no podía perderla. Esa noche, Julia se sentó en el porche, abrazándose las rodillas. Su madre salió a ver cómo estaba y se sentó a su lado. ¿Quieres hablar de eso?, suspiró Julia. Pensé que era diferente. Su madre esbozó una leve sonrisa. Quizá lo sea, pero la gente comete errores. Julia frunció el ceño. ¿Y si nunca fue sincero conmigo? Su madre la miró con dulzura. Solo hay una manera de averiguarlo. Julia permaneció en silencio, mirando al cielo. Pero en ese momento, no estaba segura de querer saber la verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, William estaba solo en la oficina de su hotel. Miraba la ciudad por la ventana, sintiendo el peso sobre sus hombros. Había pasado toda su vida buscando algo real. Y ahora que lo había encontrado, estaba a punto de perderlo. No podía permitir que eso sucediera. No lo haría. Era casi medianoche cuando Julia finalmente decidió entrar. La brisa fresca le rozó la piel y el silencio del vecindario se sintió aún más pesado de lo habitual. Su madre ya se había acostado, pero el peso de la conversación aún resonaba en su mente. Quería creer que William no había mentido, que simplemente se había perdido entre la vida que tenía y la que quería. Pero ¿cómo podía confiar en alguien que parecía vivir en dos mundos completamente diferentes? Julia se tumbó en la cama, mirando el techo oscuro. Por mucho que intentara ignorarlo, el dolor en su pecho era real. Se preocupaba por él, mucho más de lo que debería. Pero preocuparse no era suficiente. William no durmió esa noche. Sentado en su oficina, con la mirada fija en las luces de la ciudad, sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Julia había sido la primera persona en verlo más allá de su apellido, la primera en tratarlo como un hombre común, y ahora lo veía como todos los demás. Nunca le había importado lo que la gente pensara de él, pero preocuparse por lo que Julia pensara lo aterraba. Tomó el teléfono, escribió un mensaje, pero no tuvo el valor de enviarlo. ¿Qué podía decir siquiera? Quería explicárselo todo para que comprendiera que nunca había mentido sobre sus sentimientos.
¿Pero cómo podía demostrarlo? Lo cierto era que, por primera vez en su vida, William se sentía completamente perdido. En los días siguientes, Julia y William vivieron vidas completamente separadas. Ella se sumergió en el trabajo, intentando ignorar cuánto lo extrañaba. Él, en cambio, se dedicaba por completo a los asuntos familiares, pero no podía concentrarse. Cada mañana en el restaurante se sentía incompleto sin William sentado en la barra, esperando su café. Julia intentaba fingir que no importaba, que su ausencia no significaba nada. Pero así era. Lo extrañaba. Extrañaba sus conversaciones, sus bromas juguetonas, la forma en que la miraba, como si viera algo en ella que nadie más veía. Pero no podía simplemente perdonarlo. No podía dejar que volviera a su vida sin tener la certeza de que realmente quería estar allí. William sabía que tenía que hacer algo. Esperar a que Julia lo perdonara no era suficiente. Tenía que demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Y solo había una manera de hacerlo. Esa noche, William tomó una decisión. Dejaría los hoteles Stone. Era la única manera de demostrarle a Julia y a sí mismo que no estaba atrapado en la vida que su familia le había planeado. Al día siguiente, convocó una reunión con su padre. «Quiero salir de la empresa». Su padre lo miró fijamente un buen rato antes de cruzarse de brazos. «Es broma, ¿verdad?» «No. Lo digo en serio». El hombre mayor soltó una risita. «¿Crees que puedes simplemente irte?» «Sé que puedo». Su padre lo observó, con la expresión endurecida. ¿Todo por culpa de esa chica? William respiró hondo, manteniendo la compostura. No se trata de ella. Se trata de mí. Estás a punto de tirar por la borda todo por lo que hemos trabajado. No es algo por lo que haya trabajado. Es algo que me impusieron. Su padre guardó silencio un momento antes de soltar un profundo suspiro. ¿Sabes siquiera lo que haces? William asintió. Por primera vez en mi vida, sí. Al otro lado de la ciudad, Julia intentaba seguir adelante. Pero todo se complicó cuando vio los titulares del periódico a la mañana siguiente. William Stone renuncia a Stone Hotels y elige un nuevo camino. Julia leyó el artículo al menos 3 veces, sin poder creerlo. ¿De verdad había dejado la empresa? El corazón le latía con fuerza. No podía ser casualidad. ¿Lo había hecho por ella? Se le revolvió el estómago, y sin pensárselo 2 veces, cogió el teléfono y escribió un mensaje. Julia, tenemos que hablar. Segundos después, su teléfono vibró con una respuesta. William, dime dónde y cuándo. Julia respiró hondo antes de responder. Nos vemos en la cafetería cerca del parque. La cafetería estaba casi vacía cuando Julia llegó. Se sentó a una mesa junto a la ventana, intentando respirar con normalidad. Minutos después, William entró. Se veía diferente. Más ligero, pero de alguna manera más serio. Se acercó lentamente y se sentó frente a ella. Por unos instantes, ninguno de los dos habló. Entonces, Julia finalmente rompió el silencio. ¿De verdad dejaste la empresa? William asintió. Sí. ¿Por qué? Él le sostuvo la mirada. Porque no era lo que quería. Tragó saliva con dificultad. ¿Y qué quieres? William respiró hondo antes de responder. Quiero construir algo por mi cuenta. Algo que realmente signifique algo para mí. Ella lo observó, buscando cualquier señal de deshonestidad. Pero solo vio sinceridad. ¿Y yo qué? Preguntó en voz baja. William se inclinó ligeramente. Siempre has significado algo para mí. Julia sintió un escalofrío. No sabía si podía confiar en ti, William. ¿Y ahora? Guardó silencio un momento antes de soltar un largo suspiro. Ahora quiero intentarlo. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de William. Te prometo que no te decepcionaré. Julia asintió. Y en ese momento, supo que algo había cambiado de verdad. Ya no eran solo 2 desconocidos que se habían conocido en un autobús. Estaban empezando algo nuevo. Algo real. Los días posteriores a su encuentro en el café transcurrieron de una extraña calma.
Julia y William mantuvieron el contacto, pero con cautela, como si se adentraran en territorio desconocido. Quería creer que él había cambiado. Y, sinceramente, todo apuntaba a que así era. William parecía más ligero, más auténtico. Pero aún había algo en su interior que le impedía aceptar plenamente esta nueva realidad. Quizás era el miedo. O quizás simplemente le costaba aceptar que un hombre como él pudiera elegir un camino diferente. Una tarde, mientras Julia trabajaba en el restaurante, vio un coche detenerse al otro lado de la calle. Reconoció a William incluso antes de que saliera. Entró en el restaurante y se sentó en la barra, como siempre. Pensé que habías olvidado el camino hasta aquí, bromeó Julia mientras le servía un café. William sonrió. Es difícil olvidarlo cuando este es el mejor café de la ciudad, rió suavemente, apoyándose en el mostrador. ¿Qué has estado haciendo? Removió la cuchara en la taza antes de responder. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Julia arqueó una ceja, curiosa. ¿Un nuevo proyecto? Sí, quiero abrir un hotel. Algo completamente diferente a todo lo que he hecho antes. Algo pequeño, más personal, más acogedor. Ella frunció el ceño. Has pasado toda tu vida trabajando en cadenas hoteleras de lujo, y ahora quieres abrir algo más pequeño. William asintió. Quiero algo que tenga un verdadero significado, algo que realmente tenga sentido para mí. Julia lo observó un momento. ¿Y dónde piensas abrir este hotel? Tomó un sorbo de café antes de responder. En el pueblo costero al que mis padres me llevaban de niño. Ella parpadeó, sorprendida. Nunca habías mencionado ese lugar. Él sonrió levemente. Porque nunca lo había considerado importante. Hasta ahora. Julia sintió un calor que le recorría el pecho. Estaba cambiando de verdad. ¿Y cómo piensas empezar? William la miró fijamente a los ojos. Me preguntaba si querrías formar parte de ello. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Se inclinó un poco. Quieres abrir tu propia panadería, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Sí. ¿Y por qué no hacerlo en mi hotel? La recorrió una oleada de sorpresa. ¿En serio? Totalmente. Parpadeó un par de veces, intentando procesar la idea. Nunca había pensado en eso. Bueno, piénsalo ahora. Quiero que esto sea algo que construyamos juntos. Julia sintió un nudo en el estómago. No sabía qué decir. Esa noche, Julia apenas pudo dormir. La oferta de William resonó en su mente. Era todo lo que siempre había deseado. Una oportunidad real de tener su propio negocio. Pero también era arriesgado. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si esto solo los acercaba, solo para volver a separarlos? Aún así, una voz en su interior le susurraba que quizá valiera la pena el riesgo. Al día siguiente, Julia se encontró con William en el mismo café donde habían hablado por última vez. Él ya estaba sentado allí, esperándola. Cuando ella se sentó frente a él, la miró expectante. ¿Has pensado en mi oferta? Respiró hondo antes de responder. Sí. ¿Y? Julia se mordió el labio antes de sonreír. Acepto. Esa noche, los ojos de William se iluminaron. ¿Estás seguro? Sí. Pero quiero hacerlo a mi manera. Sonrió. Siempre ha sido así, Julia. Soltó una suave risa, sintiéndose extrañamente ligera. Entonces supongo que tenemos un plan. Sí, lo tenemos. Y en ese momento, Julia supo que estaba a punto de dar un paso adelante que cambiaría su vida para siempre. Algo que nunca imaginó que sucedería. Los días siguientes fueron intensos. Julia y William comenzaron a planificar cada detalle del nuevo hotel y la panadería que abriría en su interior. El pueblo costero que habían elegido para el proyecto era pequeño, acogedor y estaba rodeado de un paisaje impresionante que transmitía una sensación de nuevo comienzo. Julia nunca había abandonado la gran ciudad. La idea de dejarlo todo atrás y arriesgarse con algo tan nuevo era aterradora, pero emocionante a la vez. William parecía diferente, más ligero, más entusiasta. Por primera vez, hacía algo por su cuenta,
sin la influencia de su familia guiando cada uno de sus pasos. Esto va a funcionar, dijo una noche mientras estaban sentados en la playa, repasando los planos del hotel. Pareces muy segura, sonrió Julia, abrazándose las rodillas. Porque yo lo estoy, y tú también deberías estarlo. Ella suspiró. Es que todo esto parece demasiado bueno para ser verdad. William se volvió hacia ella. ¿Por qué? Porque nunca pensé que tendría una oportunidad como esta. Él le tomó la mano. Te mereces esta oportunidad. Has trabajado duro para lograrlo. Julia lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Solo quiero que funcione. Así será, y aunque no sea perfecto de inmediato, lo resolveremos juntos. Asintió lentamente, permitiéndose relajarse un poco más. Después de todo, William nunca le había dado motivos para dudar de su palabra. A la mañana siguiente, fueron a visitar el terreno donde se construiría el hotel. Era un amplio terreno cerca del mar, donde antiguamente se alzaba una vieja mansión. Este lugar tiene historia, dijo Julia, observando la antigua estructura. Sí, por eso quiero restaurarlo en lugar de derribarlo y construir algo nuevo. Sonrió. Tiene mucho sentido. William la miró. ¿Has pensado en el nombre de la panadería? Julia guardó silencio un momento antes de sonreír. ¿La Dolce Vita? Arqueó una ceja. ¿Dulce vida? Exactamente. Porque eso es lo que quiero, sonrió William. ¿Y eso es todo? Tu sueño ya tiene nombre, se le aceleró el corazón. Por primera vez, lo sintió real. Con el paso de los días, se iban concretando más y más detalles del proyecto. Julia dividía su tiempo entre trabajar en la cafetería y asistir a reuniones con William y los arquitectos que supervisaban la renovación del hotel. Era agotador, pero cada día que pasaba sentía que estaba construyendo algo realmente importante. Y más aún, se dio cuenta de que se estaba enamorando de William. No solo con la idea de estar con él, sino con el hombre en el que se estaba convirtiendo. Alguien que salía de la sombra de su familia para crear algo real. Alguien dispuesto a cambiar. Una noche fría, mientras caminaban por la playa, William tomó la mano de Julia y se detuvo de repente. Ella lo miró desconcertada. ¿Qué pasa? Dudó un momento antes de responder. Sabes que esto, hizo un gesto entre ellos, no se trata solo del hotel, ¿verdad? Julia sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué quieres decir? William respiró hondo. O sea, que esto siempre ha sido por ti. Por un momento, sintió que no podía respirar. William, sé que soy terrible con las palabras, pero debes saber que lo cambiaste todo para mí. Parpadeó un par de veces, intentando procesar lo que decía. Me pasa lo mismo. Sonrió levemente. Entonces prométeme algo. ¿Qué? Le apretó la mano. Que no huyas cuando las cosas se pongan difíciles. Julia sintió un nudo en la garganta. Lo prometo. Y en ese momento, supo que estaba exactamente donde debía estar. Los días se convirtieron en semanas, y la construcción del hotel y la panadería avanzó rápidamente. Julia nunca se había sentido tan involucrada en algo. Ver cómo su sueño se hacía realidad fue surrealista. Pasó horas con los arquitectos, ayudándolos a elegir cada detalle del espacio donde abriría su cafetería. William, por otro lado, se centró en las renovaciones del hotel. Se aseguró de que todo saliera según lo previsto. Por primera vez en su vida, sintió que controlaba su propio futuro. Pero, como todo en la vida, no todo sería fácil. Una mañana, mientras Julia organizaba papeles en la oficina temporal que usaba, William entró con expresión seria. Tenemos un problema. Dijo que iba directo al grano. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasó? La constructora envió un informe diciendo que la renovación costará el doble de lo planeado. Julia abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir? William le entregó el informe. La estructura del edificio es más antigua de lo que pensábamos. Necesitan reforzar los cimientos, y eso va a llevar más tiempo y más dinero. Julia escaneó el documento y sintió un nudo en el estómago. Pero ya teníamos un presupuesto establecido. Sí, pero ocurren cosas inesperadas. Respiró hondo.
¿Qué vamos a hacer? William se apoyó en la mesa. Todavía tengo algo de dinero ahorrado, pero si cubrimos este gasto extra, tendremos que retrasar la inauguración. Julia lo miró, insegura. ¿Y si hacemos algunos recortes? Negó con la cabeza. No quiero cortar nada de lo que planeamos. Este lugar tiene que ser exactamente como lo imaginamos. Se pasó una mano por el pelo, intentando pensar. Entonces lo retrasaremos. William la miró. ¿Estás segura? Sí. Prefiero esperar unos meses más y hacerlo bien que apresurarme y comprometerlo todo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Esa es una de las cosas que más admiro de ti. Ella arqueó una ceja. ¿Qué? Tu paciencia. Tu determinación para hacer las cosas bien. Julia sonrió suavemente. Supongo que por fin estoy aprendiendo a confiar en el proceso. Él le tomó la mano. Estamos juntos en esto. Ella asintió. Y en ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, ya no había dudas. Estaban construyendo algo que valía la pena esperar. El retraso en la inauguración trajo consigo desafíos. Algunos empezaron a dudar del proyecto. Corrieron rumores por todo el pueblo de que el hotel podría no terminarse nunca. Pero Julia y William se mantuvieron firmes. Visitaban la obra a diario, supervisando cada paso de la renovación y asegurándose de que todo marchara según lo previsto. Y poco a poco, el hotel empezó a tomar forma. La panadería también. Julia empezó a probar recetas, adaptando el menú para crear algo único. Esto es increíble, dijo William después de darle un mordisco a un pastel recién horneado. Ella sonrió. Dices eso de todo lo que hago. Porque todo lo que haces es realmente increíble, se rió. Eres un buen cliente, y yo seré la mejor clienta de tu cafetería. Lo miró con cariño. Sabes, nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Yo tampoco. Tomó su mano por encima de la mesa. Pero me alegro de que así fuera. Los ojos de Julia brillaron. Yo también. Y por un instante, sintió que cada esfuerzo había valido la pena. Pero la vida siempre pone a prueba a la gente. Un día, mientras Julia ultimaba los detalles del mobiliario de la panadería, William recibió una llamada que lo dejó tenso. ¿Qué pasa?, preguntó Julia. Cuando lo vio con el teléfono en la mano, sus ojos se llenaron de preocupación. Respiró hondo antes de contestar. Mi padre, frunció el ceño. ¿Qué quiere? William guardó el teléfono en el bolsillo. Dice que necesita hablar conmigo, que es urgente. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿Y te vas? Dudó. Necesito saber qué quiere. Ella asintió lentamente. Está bien, pero ten cuidado. Le tomó la cara entre las manos. No voy a volver. Cerró los ojos un momento. Espero que no. William la besó en la frente antes de irse. Pero Julia no podía quitarse la sensación de que esta conversación traería problemas. Horas después, William regresó, con expresión aún más seria. ¿Qué pasó?, preguntó Julia. Suspiró y se sentó en la silla junto a ella. Mi padre quiere que vuelva a la empresa. Se le encogió el estómago. ¿Qué? Dijo que estaba cometiendo un error al invertir en este hotel, que era una locura abrir algo tan pequeño cuando podría dirigir algo mucho más grande. Julia le tomó la mano. ¿Y qué dijiste? William cerró los ojos un momento antes de mirarla. Que no voy a volver. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. ¿Estás segura? Totalmente. Ella sonrió, aliviada. ¿Y eso es todo? William asintió. Elegí este camino, Julia. ¿Te elegí? Sintió lágrimas en los ojos. Creo en ti. La abrazó con fuerza. Y en ese instante, supieron que nada los haría rendirse. Pasaron los días y por fin el hotel y la panadería estaban casi listos. Ya no faltaba mucho, solo un poquito más. Julia miró el edificio recién renovado y sintió que el corazón se le aceleraba. Lo había logrado. Lo habían logrado.
El sol brillaba en lo alto del cielo, reflejándose en el mar cristalino del pueblo costero. Una brisa fresca soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma a café recién hecho y pan caliente proveniente de la cocina de la panadería. Julia miró el edificio terminado y sintió una oleada de emoción. Juguemos un pequeño juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban perrito caliente en los comentarios. Solo quienes llegan hasta aquí lo entenderán. Ahora, volvamos a la historia. Tras meses de arduo trabajo, el hotel y la panadería por fin estaban listos. Observó la entrada principal, admirando cada detalle que había ayudado a diseñar. Los amplios ventanales dejaban entrar abundante luz natural. Las sillas y mesas estaban dispuestas de forma acogedora. Y el dulce aroma de los pasteles que había horneado esa mañana llenó el aire de calidez. Al otro lado de la calle, William hablaba con algunos empleados del hotel. Parecía más ligero, más completo que nunca. La felicidad en su rostro era imposible de pasar por alto. Cuando terminó su conversación y se acercó a Julia, ella sonrió. Parece que lo logramos, dijo, observando todo a su alrededor. No lo hicimos sin más. Creamos algo increíble, respondió William, tomándole la mano. Estoy nervioso. ¿Por qué? Soltó un profundo suspiro. ¿Y si no funciona? ¿Y si no aparece nadie? William le apretó la mano suavemente, como para asegurarle que todo estaría bien. Créeme, será un éxito. Julia sonrió, intentando absorber su confianza. Quería creer que todo saldría bien. La inauguración empezó al mediodía. Las puertas de la panadería se abrieron al público, y poco a poco, fueron llegando los primeros clientes. Julia se mantuvo ocupada preparando los pedidos en la cocina mientras los camareros llevaban el café y los pasteles a las mesas. La sensación de ver a la gente probar sus recetas por primera vez fue indescriptible. «Este pastel es divino», exclamó una clienta mientras saboreaba su tarta de limón. «Nunca había probado un café tan bien hecho», comentó otra. Cada cumplido le conmovía aún más a Julia. William recorrió el hotel, hablando con los huéspedes y asegurándose de que todo marchara a la perfección. Al pasar por la panadería y encontrarse con Julia, sonrió. «Te dije que sería un éxito», rió ella. «Quizás tenías razón», le guiñó el ojo. «Siempre tengo razón». Julia puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Horas después, al caer la noche y marcharse los últimos clientes, Julia y William se sentaron en una de las mesas al aire libre, contemplando el océano bajo la luz de la luna. «Fue un buen comienzo», dijo William, cruzándose de brazos. «Fue increíble». Se recostó en su silla y respiró hondo. «No puedo creer que esto haya pasado de verdad». «¿Creerlo?» «Te esforzaste mucho para lograrlo». Julia sonrió, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente se había aliviado. Miró a William y por un instante, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. «Nunca te di las gracias de verdad», dijo. Arqueó una ceja. «¿Agradecerme qué? ¿Por creer en mí?» William puso su mano sobre la de ella en la mesa. «Siempre creí en ti». Julia sintió un calor que le inundaba el pecho. «Creo que nunca he sido tan feliz». Él sonrió, observándola unos segundos antes de responder. «Yo tampoco». Y por primera vez, Julia sintió que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, Julia se despertó temprano y fue a la panadería antes de que abrieran. Quería asegurarse de que todo estuviera listo. Mientras colocaba algunas cosas en el mostrador, oyó que se abría la puerta. Se dio la vuelta y vio a William allí de pie, con un ramo de flores en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendida. «Solo un regalo para el dueño de la mejor pastelería del mundo», rió Julia, tomando el ramo. «Eres increíble. Estoy casi segura de que existo». Respiró hondo, mirándolo. «¿Estás feliz?». William se acercó y le tomó la cara con suavidad. «Nunca me había sentido tan feliz». Julia sintió que el corazón se le aceleraba. «Yo tampoco». Y entonces, sin dudarlo, William se inclinó y la besó. El beso fue suave, tierno, como si sellara todo lo que habían pasado. Y en ese momento, Julia lo supo. Supo que, después de todos los desafíos, dudas y cambios,
esto era solo el comienzo de algo aún más grande. Algo que, por primera vez, no necesitaba etiquetas ni garantías. Porque con William, por fin había encontrado lo que buscaba. La panadería y el hotel funcionaban mejor de lo que Julia y William podrían haber imaginado. Los primeros días habían sido un éxito, y el pueblo costero ya veía sus negocios como un nuevo punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Julia estaba más ocupada que nunca, pero cada día de trabajo merecía la pena. Preparar pasteles, hablar con los clientes y ver a la gente disfrutar de su café era una satisfacción que nunca antes había experimentado. William, en cambio, participaba en cada detalle del hotel. Se aseguró de revisar cada habitación, dar seguimiento a los comentarios de los huéspedes y garantizar que la experiencia de cada visitante fuera impecable. Lo que empezó como un sueño compartido se hizo realidad. Pero el destino siempre pone a prueba la felicidad. Esa tarde, mientras Julia reorganizaba los utensilios de cocina, sonó su teléfono. El número no estaba guardado, pero algo en su interior le decía que debía contestar. ¿Hola? La voz de un hombre al otro lado le dio un vuelco el corazón. ¿Julia? Ha pasado mucho tiempo. Sintió que sus dedos se apretaban alrededor del teléfono. ¿Qué quieres, Eric? Al otro lado, el hombre soltó una risita. Solo quería ver cómo te va. He oído que a tu panadería le va bien. Julia sintió un nudo en el estómago. La última persona de la que quería saber en ese momento era Eric, su exnovio. Era parte de un pasado que quería olvidar, un pasado lleno de promesas vacías y decepciones que le enseñó a desconfiar fácilmente. No sé cómo conseguiste mi número, pero por favor, no me vuelvas a llamar, dijo con firmeza. Julia, espera. Solo quería hablar. Pero ya había colgado. Su corazón latía demasiado rápido. No necesitaba esto. Ahora no. Respiró hondo, intentando recomponerse. Pero incluso después de unos minutos de ignorarlo, la incomodidad persistía. Más tarde, cuando William entró en la panadería y la encontró distraída, supo que algo andaba mal. ¿Está todo bien? Julia dudó un momento antes de responder. Nada grave. Solo una llamada no deseada. Frunció el ceño. ¿Te molestaron? Forzó una sonrisa. No es nada de qué preocuparse. William puso su mano sobre la de ella en la mesa. Si alguien te molestó, quiero saberlo. Suspiró, sintiendo que no podía ocultárselo. Era mi ex. William guardó silencio un momento. ¿Quiere algo? No lo sé, y no quiero averiguarlo. William asintió, pero Julia notó la tensión en su mandíbula. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó. Él la miró a los ojos. Claro que sí. Entonces no hay de qué preocuparse. Forzó una pequeña sonrisa. De acuerdo, pero Julia sabía que William no lo dejaría pasar tan fácilmente. Al día siguiente, mientras Julia estaba ocupada en la panadería, William decidió investigar por su cuenta. No le gustaba la idea de que alguien del pasado de Julia regresara para molestarla. Y cuando finalmente descubrió quién era Eric, se le enfureció. Eric no era un exnovio cualquiera. Era un hombre que menospreció los sueños de Julia, que no la apoyó cuando más lo necesitaba. William no iba a permitir que alguien así volviera a su vida. Esa noche, mientras esperaba a que Julia cerrara la panadería, decidió decir lo que pensaba. Quiero que me prometas algo, dijo, cruzándose de brazos. Julia lo miró sorprendida. ¿Qué? Que no dejarás que este hombre arruine lo que hemos construido. Frunció el ceño. William, no significa nada para mí. ¿Entonces por qué estás tan molesto desde que llamó? Apartó la mirada un momento. Porque es parte de un pasado que prefiero olvidar. William le tomó la mano. Olvídalo. Tienes un futuro que construir. La mirada de Julia se suavizó. ¿Y ese futuro te incluye? Sonrió levemente. Si tú lo deseas, sí. Respiró hondo antes de apretarle la mano. Sí, quiero. Y en ese momento, Julia se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. El futuro era lo que importaba ahora. Y sabía exactamente con quién quería compartirlo. El sol se ponía sobre el pueblo costero,
tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Una ligera brisa marina mecía suavemente las cortinas de la panadería mientras Julia ultimaba los detalles del día. Había estado muy ocupada, pero no podía quejarse. Todo iba mejor de lo que jamás había imaginado. William entró, apoyado en el mostrador con una sonrisa discreta. ¿Estás cansado?, preguntó. Julia suspiró y sonrió. Un poco, pero vale la pena. Notó el brillo en sus ojos. Nunca lo dudé. Ella lo miró con cariño. Nunca habría llegado tan lejos sin ti. William le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo habrías hecho. Pero me alegro de que lo hayamos hecho juntos. El silencio entre ellos solo lo llenaba el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Entonces William respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Julia, ¿alguna vez has pensado en el futuro? Arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Dudó un momento antes de sonreír. ¿Te ves conmigo dentro de 10, 20, 50 años? Su corazón se aceleró. Sí, respondió sin dudarlo. William sonrió levemente y le soltó la mano un momento. Qué bien, porque yo también. Antes de que Julia pudiera procesar lo que decía, William metió una mano en el bolsillo y se arrodilló frente a ella. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cajita de terciopelo en sus manos. El corazón de Julia latía tan rápido que apenas podía respirar. Julia, desde el momento en que pagaste mi billete de autobús, mi vida cambió. Nunca imaginé que una mujer como tú se cruzaría en mi camino y cambiaría todo lo que conocía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. William continuó, me enseñaste que la felicidad no se trata de dinero ni estatus. Se trata de estar con alguien que hace que todo valga la pena. Y tú haces que todo valga la pena. Su voz tembló ligeramente por la emoción. No puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero construir cada día a tu lado, compartir cada risa, cada sueño y cada momento. Abrió la pequeña caja, revelando un delicado y elegante anillo de diamantes. Julia, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por su rostro. No necesitaba pensar. Sí, respondió con voz temblorosa. William sonrió, le puso el anillo en el dedo antes de levantarse y abrazarla con fuerza. Todo el café estalló en aplausos. Los demás clientes observaron la escena con emoción, e incluso algunos empleados se secaron las lágrimas con discreción. Julia rió entre lágrimas, ahuecando el rostro de William entre sus manos. Te amo, sonrió. Te amo más. Y entonces la besó. Un beso lleno de emoción, promesas y un futuro que comenzó allí mismo, en ese preciso instante. La boda se celebró unos meses después, en una tarde perfecta junto al mar. La ceremonia fue sencilla pero increíblemente hermosa. El altar se instaló sobre la arena con flores blancas alrededor del pasillo. El sonido de las olas y la suave brisa crearon una atmósfera mágica. Julia caminó lentamente por el pasillo blanco, con un vestido ligero y delicado que ondeaba suavemente con el viento. Sus ojos estaban fijos en William, quien estaba de pie en el altar, mirándola con amor y admiración. Nunca se había sentido tan feliz, tan segura de nada en su vida. Cuando finalmente llegó a su lado, William le tomó la mano, sonriendo. El oficiante comenzó la ceremonia, pero para ellos, fue como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Julia, William comenzó cuando llegó el momento de los votos. Desde el momento en que te conocí, me di cuenta de que mi vida estaba incompleta sin ti. Creía tenerlo todo, pero no sabía qué era la verdadera felicidad. Sonrió entre lágrimas. Me enseñaste que la verdadera riqueza reside en los momentos sencillos, en el amor genuino y en el deseo de construir algo juntos, y eso es exactamente lo que quiero para el resto de mi vida. Julia le apretó las manos, intentando contener las lágrimas. William, dijo con la voz llena de emoción. Me hiciste creer que los sueños se pueden hacer realidad. No solo creíste en mí. Me ayudaste a construir un futuro que jamás creí posible. Respiró hondo y se secó una lágrima. Prometo estar a tu lado en cada desafío, cada victoria y cada simple momento que nos regala la vida. William sonrió, parpadeando para contener las lágrimas.
El oficiante les sonrió antes de concluir. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. William no esperó ni un segundo más. Tomó el rostro de Julia con las manos y la besó mientras los invitados estallaban en aplausos. El sonido de las olas, los aplausos y las alegres sonrisas a su alrededor hicieron el momento aún más especial. Y en ese instante, mientras sus corazones latían en perfecta sincronía, Julia y William supieron que estaban exactamente donde debían estar. ¿Qué te pareció la historia de Julia y William? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no olvides descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.